Se vende piso ocupado. Está en Zaragoza capital y no es un caso aislado. José Ramón Torres. Sí, en concreto esta vivienda está situada en el entorno en el que nos encontramos, en el barrio de San José de Zaragoza. En la oferta no se especifica qué portal es, si se dice la calle que es, por aquello de mantener la privacidad. Es un caso delicado, pero no es un caso único, como conoceremos luego, ni mucho menos. La oferta es bien clara, se habla de una vivienda de 123 metros cuadrados, una segunda planta con ascensor, también tiene trastero y es un precio negociable, entre otras cosas, porque todavía sigue habiendo una persona viviendo en su interior. En el anuncio se especifica claramente que es una vivienda ocupada ilegalmente, que no se puede visitar, por tanto, y que la persona que decida comprarla tiene que hacerse cargo de todos los gastos y todas las gestiones que supone desalojar o desahuciar a esa persona que sigue viviendo allí. Nosotros nos hemos preguntado, entre otras cosas, qué haríamos si estuviéramos en una situación parecida, si pudiéramos comprar un piso que nos gusta a muy buen precio, pero tiene ese, entre comillas, hándicap, que está ocupado. Así nos lo han contado hoy varias personas a las que hemos entrevistado en la calle. Depende. Lo que me costase poder luchar, conseguir el piso, claro. Si me costase más de lo que... Porque claro, legalmente tendría que buscarme abogados, pagar piso y toda la historia. Entonces, no sé hasta qué cierto punto. No, porque las cosas de abogados y tal van muy despacio, entonces me gustaría mucho el piso, pero está ocupado, entonces no me arriesgaría. Lo primero que valoro es mi tranquilidad. Aparte que ya tenga piso y tal, pero lo primero que valoro es mi tranquilidad, entonces ni de coña. Prefiero tener poco, tener menos, irme a un piso. Yo valoro la tranquilidad, fuera líos. Yo no la compraría, porque ahora para sacar una persona que te está ocupando una vivienda necesitas un milagro prácticamente, entonces no la compraría. Si hay agencias que se dedican a resolver ese tipo de casos, sí que me lanzaría, teniendo en cuenta que no se nos ocupa problemático. Vamos a hablar precisamente con la agencia que gestiona la venta de esta vivienda ocupada en Zaragoza capital. María Concepción Andrés, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Ustedes están especializados en inmuebles procedentes de embargo. ¿Son habituales este tipo de casos de venta de un piso ocupado? Pues cada vez más. Por desgracia, muchas veces los desahucios, propiamente dichos, se alargan en el tiempo por diversas causas y hay posibilidad de adquirir algún inmueble con el ocupa dentro o con el deudor o con inquilino, entre comillas, por un precio más ventajoso, precisamente para que el propietario se ahorre lo que es el proceso del desahucio. Pero claro, ante esta situación nos les iba a preguntar que nos encontramos que no se puede visitar, porque además eso precisamente es que hay gente dentro. Exacto. También depende de la naturaleza de la ocupación. Es decir, negociando es más fácil el poder visitar. A veces se puede visitar, otras veces no. Depende de las circunstancias, se puede negociar más o menos fácilmente. Sí que hay verdaderas oportunidades por este motivo que, digamos, que hace que el precio sea más conveniente, como ya te he dicho, y que a veces se puede visitar el inmueble, pero otras no. Entonces es por eso por lo que, dependiendo de cada circunstancia, se puede acceder de alguna o de otra manera a la venta y puede ser más o menos conveniente para un posible cliente. Pero vamos, no siempre no se puede visitar, depende de las circunstancias. Además, también en ocasiones quienes ocupan los pisos o las viviendas están dispuestos, como les decía, a negociar o pagar incluso un alquiler para quedarse, en otras no. ¿Es sencillo ese proceso? Pues como te decía, es que depende del ocupa. Le llamamos ocupa, aunque solamente por el término de la palabra, porque está ocupando el inmueble, no porque se haya metido de manera ilegal. Puede ser un inquilino que no pague, que no esté pagando, puede ser un deudor hipotecario. Es fácil relativamente, depende de cada caso, porque yo aconsejo siempre negociar con la persona que está dentro del inmueble
y en función de cómo se negocie, yo recomiendo contar con un profesional especializado en estos temas. Dependiendo de cómo se negocie, puede ser más o menos fácil. Yo he tenido casos de todo tipo, desde personas que no habían podido pagar la hipoteca y seguían en el inmueble hasta que pudieran y se han venido a razones, y se les ha ofrecido un alquiler por parte de la propiedad que ha comprado el inmueble con el ocupa. Siempre ocupa como quien ocupa el inmueble, no como la persona que ha accedido ilegalmente, y han seguido de alquiler en su casa, pero sin deuda y sin ningún quebradero de cabeza, por así decirlo. Es decir, hay un abanico inmenso de posibilidades que se abren con este tipo de comercialización de inmuebles. María Concepción, y en estos casos, ¿ha sido usted la persona que se ha encargado de negociar, digámoslo de esta forma? Sí, más de una vez, más de una vez. Más que nada porque nosotros, como agencia, estamos especializados en la comercialización de este tipo de inmuebles desde el proceso judicial hasta la venta. Entonces, más de una vez nos ha tocado tratar con la persona que no ha podido pagar la hipoteca o con la persona, con el inquilino que no ha podido seguir pagando el alquiler, y esto nos posibilita, pues digamos, tener cierta confianza con las personas, porque al fin y al cabo es de lo que se trata, la negociación, y nos posibilita llevar a buen término la mayor parte de las ventas que hacemos de este tipo, claro. Podríamos decir, por lo que nos está contando usted, María Concepción, que bueno, pues detrás de todo ello puede haber ventajas de comprar un piso o una vivienda en estas condiciones. Ya le digo que depende de las circunstancias. Hay viviendas que, según la naturaleza de la ocupación, pueden ser una gran oportunidad, y otras que pueden ser, pues, un quebradero de cabeza muy grande. Por eso yo siempre recomiendo contar con un profesional especializado en esto, porque pues nosotros conocemos la naturaleza de la ocupación, conocemos el inmueble hasta donde podemos, pero siempre pues es mejor contar con un profesional, por lo que le estoy diciendo. Sobre todo yo recomiendo a priori informarse sobre la naturaleza de la ocupación. Claro. Pues ahí quedan todos esos consejos, María Concepción. Andrés, muchísimas gracias por atender a Conexión Aragón y resolvernos algunas de las dudas que teníamos respecto a este tema. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros.